Los gatos que cuidaban la casa respiraba en la quietud de la medianoche. Era un aliento lento y profundo, un murmullo hecho de madera crujiente, del zumbido casi inaudible del frigorífico en la cocina y del paso lejano de un coche solitario sobre el asfalto húmedo. Elena estaba sentada en el borde de la cama de su hijo mayor, Mateo, observándolo dormir. La única luz provenía de una pequeña lámpara con forma de luna que proyectaba un resplandor pálido y lechoso sobre las paredes del cuarto, decoradas con dinosaurios y cohetes espaciales. Mateo dormía con la placidez que solo los niños poseen, una entrega total al mundo de los sueños. Su pecho subía y bajaba en un ritmo sereno, sus labios entreabiertos soltando un suspiro de vez en cuando. Pero incluso en su quietud, Elena sentía una vibración a su alrededor, una energía sutil que lo envolvía como un capullo invisible. Su hijo era diferente, siempre lo había sido. Desde muy pequeño, sus ojos parecían ver más allá de la superficie de las cosas. Veía colores en las personas, formas en el aire, y desde hacía unos meses veía gatos, gatos que nadie más podía ver. Al principio, Elena lo había atribuido a la desbordante imaginación infantil. Era el amigo invisible que muchos niños tienen, solo que en su caso eran dos, un gatito blanco y un gatito negro. Mamá, no pises ahí, está la comida del gato, le decía con una seriedad pasmosa. No te puedes sentar en esa silla. El gatito blanco está durmiendo la siesta. Ella le seguía la corriente con una sonrisa, apartando los pies con cuidado o eligiendo otro asiento. Pero con el tiempo, la insistencia de Mateo y la naturalidad con la que interactuaba con esas presencias invisibles comenzaron a sembrar una semilla de inquietud en el corazón de su madre. No era un juego. Para él eran tan reales como ella, como su hermano pequeño Lucas, como los juguetes esparcidos por el suelo. Esa noche, mientras lo arropaba con cuidado, su mente viajó hacia atrás, a un tiempo en el que ella misma había sentido que el velo entre los mundos se había rasgado, aunque solo fuera por un instante. Fue un recuerdo que había mantenido encerrado bajo llave, cubierto por el polvo de los años y la negación. Pero ahora, las llaves de ese recuerdo parecían estar en las manos inocentes de su hijo. Y la sombra en el espejo tenía 23 años y vivía en un pequeño apartamento cuyo alquiler apenas podía pagar. Las paredes, delgadas como el pel, parecían haber absorbido la tristeza de todos los inquilinos anteriores. Era una época oscura, no solo por la precariedad económica, sino por el peso de una relación que la estaba consumiendo por dentro. Su pareja de entonces era un hombre de encanto superficial y profundidades turbias. Alguien que jugaba con las energías como un niño juega con fuego. Hablaba de tarot, de limpiezas espirituales, de vudú, con una ligereza que a Elena le helaba la sangre. Ella no creía en esas cosas, o al menos se obligaba a no creer. Pero la atmósfera en el apartamento se había vuelto densa, opresiva. El aire olía a incienso quemado y a una desesperanza rancia que se pegaba a la piel. Fue en ese entorno cargado donde lo vio por primera vez. Estaba en el baño, un cubículo estrecho con azulejos amarillentos y un espejo manchado por el tiempo. Se estaba lavando la cara y al levantar la vista, una forma oscura se movió en el límite de su visión periférica, una mancha de un negro profundo, casi como un agujero en la realidad, posada sobre la tapa blanca del inodoro. Fue un destello, un parpadeo. Su corazón dio un vuelco doloroso en su pecho.
Se giró bruscamente, con el agua goteando de su rostro y el pulso martillando en sus sienes. No había nada, solo la tapa del váter, vacía y fría bajo la luz fluorescente del techo. Trató de convencerse de que había sido el estrés, una sombra, un juego de su mente agotada. Pero el sentimiento de haber sido observada no la abandonó en días. Un frío inexplicable se instaló en la nuca, una sensación de alerta constante, como si algo la estuviera acechando desde un plano que no podía percibir del todo. La segunda vez fue peor, mucho peor. Estaba en su habitación, intentando leer para distraer su mente de la ansiedad que la corroía. La habitación estaba en penumbra, iluminada únicamente por la lámpara de su mesita de noche. Frente a ella, en la puerta del armario, había un espejo de cuerpo entero. Mientras pasaba una página, sus ojos se desviaron hacia el reflejo, y allí estaba. En el mundo reflejado, sentada a los pies de su cama, había una silueta felina. Era negra, de un negro tan absoluto que no reflejaba la luz. No podía distinguir sus ojos ni sus facciones, solo su forma inconfundible. Las orejas puntiagudas, la curva elegante de su lomo, la cola enroscada. La imagen era nítida, sólida. Elena sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. El libro cayó de sus manos con un ruido sordo sobre la alfombra. Paralizada por el pánico, no se atrevía a moverse. Sus ojos estaban fijos en el espejo, en esa aparición imposible. Luego, con un esfuerzo sobrehumano, bajó la mirada hacia la realidad, hacia los pies de su propia cama. Vacío, no había nada. El espacio donde debería haber estado el gato estaba completamente desierto. Volvió a mirar al espejo, con el corazón desbocado. El reflejo también estaba vacío. La silueta se había desvanecido. Era como si nunca hubiera existido. Pero la impresión de su presencia seguía allí. Una quemadura helada en el aire de la habitación. Esa noche, Elena supo que no estaba loca. Había visto algo. Algo que no pertenecía a su mundo. Algo que, a pesar del miedo primario que le provocaba, le transmitió una extraña sensación de advertencia, como si le estuvieras diciendo: huye de aquí, algo va mal. Poco tiempo después, reunió el valor para terminar aquella relación tóxica y abandonar el apartamento. Nunca volvió a ver al gato negro. Hasta ahora, hasta que su esencia parecía haber reaparecido en las historias de su hijo. 2. La investigación en la penumbra. La preocupación de una madre es una fuerza poderosa. Puede convertir la duda en certeza y el miedo en acción. Elena decidió que no podía seguir ignorando lo que sucedía. Necesitaba respuestas, no por ella, sino por Mateo. Cuando los niños se dormían, su jornada no terminaba. La casa se sumía en el silencio y ella se sentaba frente a su ordenador portátil en la mesa del comedor. La luz azulada de la pantalla era su única compañera. Empezó a teclear con torpeza al principio. Niños amigos imaginarios gatos. Mi hijo ve un gato que no existe. Los resultados eran predecibles. Artículos de psicología, foros de padres preocupados, explicaciones racionales sobre el desarrollo infantil, pero nada de eso encajaba con la absoluta convicción de Mateo. Entonces, Elena recordó su propia experiencia. Cambió los términos de búsqueda. Ver fantasmas de gatos, espíritus en forma de gato. El algoritmo la arrastró a las profundidades de Internet, a lugares que la mayoría de la gente evita. Foros de esoterismo, blogs sobre fenómenos paranormales, testimonios anónimos de personas que habían vivido lo mismo.
El antivirus de su ordenador saltaba con cada clic, como si le advirtiera que estaba entrando en territorio prohibido. Pero ella no se detuvo. Noche tras noche devoraba historias, teorías, leyendas. Anotaba todo en una libreta, tratando de encontrar un patrón, una lógica en medio de lo ilógico. Y poco a poco las piezas comenzaron a encajar, formando un mosaico tan increíble como fascinante. Descubrió que, lejos de ser un presagio oscuro, ver un gato espectral era considerado en muchas culturas un signo de buena fortuna, de una profunda conexión espiritual. No eran fantasmas en el sentido aterrador de la palabra. Eran guardianes, protectores, seres que existían en un plano energético y que se manifestaban para ayudar a los humanos. Leyó testimonios de personas que, como ella, nunca habían tenido experiencias paranormales, pero que en un momento crucial de sus vidas habían visto un gato de reojo. Siempre en la periferia de la visión, un destello fugaz que desaparecía al mirarlo directamente. Eran, según decían esas fuentes, los guardianes que se manifestaban ante los adultos, ante aquellos cuya sensibilidad se había adormecido con los años. Aparecían para absorber la energía negativa, para advertir de un peligro o simplemente para ofrecer un consuelo invisible en tiempos de angustia. El corazón de Elena se detuvo. Su gato negro, el que vio en aquel apartamento opresivo. Buscó frenéticamente el significado de los colores. El gato negro, contrariamente a la superstición popular, no era un símbolo de mala suerte. Era el guardián de la salud emocional y espiritual. Su función era neutralizar las malas energías, el mal de ojo, las vibraciones tóxicas que una persona podía estar recibiendo de otra. Se llevaba la negatividad, limpiaba el aura. Elena se reclinó en la silla, sintiendo un escalofrío recorrerle la espalda. Toda relación tóxica, la atmósfera pesada de la casa, la sensación de estar siendo drenada energéticamente. Aquella aparición no había sido una amenaza, había sido una intervención. Un guardián había venido a protegerla, a mostrarle que estaba en un lugar espiritualmente peligroso. Una revelación tardía, casi una década después, que reescribía por completo el recuerdo más aterrador de su juventud. Pero, ¿y Mateo? Su hijo no los veía de reojo, él los veía de frente, jugaba con ellos, les hablaba, les daba un lugar en su vida. Elena siguió investigando y encontró la respuesta. Los niños, especialmente los que son muy sensibles, aquellos que, según estas creencias, tienen el tercer ojo abierto, no ven a los guardianes en la periferia. Los ven con total claridad. Su inocencia y su falta de cinismo les permiten percibir lo que los adultos ya no pueden, y el gato blanco que Mateo veía tan a menudo. El gato blanco era el portador de la buena fortuna, de la abundancia material y espiritual. Era el protector contra la envidia, el que acompañaba en los momentos de crecimiento y éxito. Alejaba las energías negativas que otros pudieran proyectar, consciente o inconscientemente, sobre una persona que está prosperando. Elena miró por la ventana hacia el jardín oscuro. Mateo era un niño dulce y brillante, pero también vulnerable. Le costaba la psicomotricidad, era un poco torpe y tenía un miedo profundo a hacerse daño. Una cautela que no era propia de su edad. Estaba a punto de empezar nuevos retos en el colegio, de enfrentarse a un mundo que no siempre es amable. Quizás el gato blanco estaba allí para allanarle el camino, para proteger su luz de la sombra de la envidia
o la inseguridad. Finalmente, en lo más profundo de un foro casi abandonado, encontró la pieza clave. Un texto antiguo hablaba de un tipo especial de guardián felino, uno que se manifestaba ante los niños en dos colores, blanco y negro. A veces aparecía como un gato blanco, a veces como uno negro, a veces incluso con manchas de ambos. Era el ángel de la travesura, el protector por excelencia de los más pequeños y vulnerables. Era el amigo invisible que no era invisible, el compañero que los protegía de los peligros físicos y espirituales durante su desarrollo. Elena cerró el portátil. El silencio de la casa ya no se sentía vacío, sino lleno de una presencia benévola. Ya no tenía miedo. Sentía un asombro profundo y una gratitud inmensa. Su hijo no estaba solo. Nunca lo había estado. 3. El agua que desapareció pocos días después de su revelación nocturna. La realidad le ofreció una prueba tangible, un evento tan inexplicable que habría aterrorizado a la antigua Elena, pero que ahora llenaba de asombro a la nueva. Era una tarde de sábado lluviosa. El cielo gris plomizo parecía presionar el tejado de la casa. Mateo estaba jugando en su habitación. Junto a su cama tenía una pequeña cocinita de juguete, su posesión más preciada. Elena escuchaba desde el salón el murmullo de su juego, un monólogo feliz en el que preparaba un banquete para comensales imaginarios. De repente, escuchó un pequeño grito de frustración, seguido de un sonido de chapoteo. Entró en la habitación y encontró a Mateo de pie junto a un charco de agua considerable en el suelo de madera. En su mano sostenía un tarrito de plástico vacío. «Mateo, te he dicho que no juegues con agua de verdad», dijo Elena, con un suspiro que mezclaba cansancio y cariño. «Mira el lío que has montado». «Es para el gatito», dijo él, con el ceño fruncido. Tenía sed. Elena negó con la cabeza y cogió el tarrito de sus manos. El charco era bastante grande. El agua ya empezaba a filtrarse entre las juntas del parqué. «Quédate aquí, no te muevas». «Voy a por el mocho», le indicó. Dejó el tarrito sobre la cómoda y salió de la habitación. El cuarto de la limpieza estaba al otro lado de la casa. Tardó apenas un minuto. El sonido de sus pasos resonaba en el pasillo mientras volvía con el cubo y el mocho. Al entrar de nuevo en la habitación de Mateo, se detuvo en seco. El suelo estaba completamente seco. Parpadeó, confundida. Miró a Mateo, que ahora estaba sentado en la alfombra, jugando con un dinosaurio. Miró el lugar donde había estado el charco. No había ni rastro de humedad. La madera estaba impecable, como si nunca se hubiera derramado una sola gota. ¿Qué ha pasado?», tartamudeó Elena. Su mente racional buscaba una explicación. ¿Lo había secado él? Empezó a buscar frenéticamente. Palpó el cojín que había cerca, los peluches, la esquina de la alfombra. Todo estaba seco. Un niño pequeño, intentando limpiar un charco así, solo habría conseguido esparcir más el agua, empapar algo, dejar un rastro evidente. Pero allí no había nada. Era físicamente imposible. Se arrodilló frente a su hijo. Su voz era apenas un susurro. «Mateo, ¿dónde está el agua?». El niño levantó la vista de su juguete. Sus grandes ojos fijos en los de ella, llenos de una lógica inocente e irrefutable. «Te lo he dicho, mamá», dijo con total naturalidad. El gatito tenía mucha sed. Se la ha bebido toda. Elena se quedó allí, arrodillada en el suelo seco, mientras el eco de las palabras de su hijo resonaba en el silencio de la habitación. Sintió un vértigo, como si el suelo bajo sus pies hubiera dejado de ser sólido.
Por primera vez, entendió que aquellos guardianes no solo observaban, también interactuaban. Cuiro, el pimiento que se esfumó. El segundo incidente ocurrió unas semanas más tarde, durante la cena. La escena era la quinta esencia de la vida familiar. Lucas, el hijo pequeño, golpeaba la mesa con su cuchara, riendo a carcajadas. Elena intentaba mantener un mínimo de orden mientras servía el arroz. El aroma de la comida llenaba la cocina, una mezcla reconfortante de hogar y rutina. Mateo odiaba los pimientos verdes. Odiaba su textura, su olor, su simple existencia en su plato. Elena, como cualquier madre que intenta que sus hijos coman verduras, siempre incluía un trocito pequeño en su arroz, con la esperanza de que algún día la resistencia cediera. Esa noche, la batalla habitual comenzó. «No quiero pimiento», dijo Mateo, apartando el trozo ofensivo con el tenedor como si fuera un insecto venenoso. «Solo es un trocito, mi amor». «Pruébalo, te hará fuerte», respondió Elena, usando el argumento universal de las madres. «No me gusta, no y no». La discusión subió de tono. Mateo fruncía el ceño al borde de las lágrimas. Lucas, ajeno al drama, seguía con su concierto de percusión. La paciencia de Elena empezaba a agotarse. «Mateo, o te lo comes o no hay postre. Es así de simple». En ese momento, el teléfono de Elena, que estaba sobre la encimera, vibró. Era un mensaje del teletrabajo. Se giró para cogerlo, dándole la espalda a la mesa por no más de 5 segundos. Leyó el mensaje rápidamente, respondió con un monosílabo y se volvió hacia su hijo, lista para reanudar las negociaciones. Pero al mirar su plato se quedó helada. El pimiento había desaparecido. «¿Qué has hecho con él?», preguntó, su voz tensa. «¿Con qué?», respondió Mateo comiendo su arroz con una inocencia perfectamente ensayada. «Con el pimiento, Mateo». «¿Lo has tirado al suelo? ¿Dónde lo has escondido?». Se agachó y miró debajo de la mesa, debajo de la silla de Mateo. Nada. Buscó en la papelera cercana. Nada. El trozo de pimiento verde, pequeño pero inconfundible, se había evaporado. «Mateo, te lo pregunto por última vez. ¿Dónde está el pimiento?». El niño la miró, esta vez sin rastro de desafío. Sus ojos eran sinceros y tranquilos. «Se lo ha comido el gatito negro. Tenía hambre». Elena se sentó de nuevo en su silla, el enfado disipándose para dejar paso a una sensación de irrealidad. Miró a su hijo, que seguía comiendo tranquilamente. Recordó lo que había leído. Guardianes que interferían en pequeñas cosas, que escondían llaves para evitar un accidente, que intervenían en la vida cotidiana de formas sutiles e inexplicables. Ese pimiento nunca apareció. Limpió la cocina a fondo en los días siguientes, movió muebles, revisó cada rincón. Se desvaneció de la existencia, tragado por una realidad paralela a la que solo su hijo parecía tener acceso. Epílogo: gratitud en el silencio aquella noche. Mucho después de que los niños se durmieran, Elena no encendió el ordenador. En su lugar, se preparó una taza de té y se sentó en el sofá del salón, a oscuras. La casa volvía a respirar con su ritmo pausado, pero ahora, para ella, ese sonido tenía un nuevo significado. No era el crujido de una casa vacía, sino el movimiento de presencias invisibles, de guardianes silenciosos que velaban por su familia. Ya no había miedo, solo una profunda paz. La lógica y la razón, los pilares sobre los que había construido su mundo, se habían tambaleado, dejando espacio para algo más grande. El misterio, la fe, la aceptación de que hay más cosas en el cielo y en la tierra de las que puede soñar nuestra filosofía.
Se levantó y caminó descalza por el pasillo hasta la habitación de Mateo. Se asomó por la puerta entreabierta. La lamparita de luna seguía encendida, bañando la estancia en su luz etérea. Mateo estaba sentado en la cama, aunque debería estar dormido. Murmuraba en voz baja hacia un rincón vacío de la habitación. Le estaba contando algo sobre su día en el colegio, con gestos y pausas, como si esperara una respuesta que solo él podía oír. La antigua Elena se habría aterrorizado. Habría encendido la luz, lo habría interrumpido. Habría buscado una explicación lógica para calmar su propio pánico. Pero la nueva Elena se quedó quieta en el umbral, con una sonrisa en los labios. Observó la escena durante un largo rato, sintiendo cómo su corazón se inundaba de un amor y una gratitud tan inmensos que casi dolían. Su hijo no estaba hablando solo. Estaba conversando con sus ángeles de la guarda. Sus guardianes felinos. Sin hacer ruido, cerró la puerta suavemente. Antes de volver al salón, se detuvo en medio del pasillo oscuro y silencioso. Miró hacia el vacío y, en un susurro apenas audible, dijo 2 palabras al aire cargado de magia. Gracias por cuidarlo. Y en la quietud de la noche le pareció sentir, por un brevísimo instante, el roce suave e inmaterial de una cola de gato contra su tobillo.